Argentina con el mundo. Exactamente, y la verdad es que Argentina sigue subiendo, mientras el mundo está más o menos estancado. Primero yo acá te tomé promedios por región, bien, para ver qué pasa, bueno, digamos. Qué inflación alta el mundo. No, bueno, es un periodo histórico. Si vos tomás... No, vos pensás que 2 años atrás, pre-pandemia, estabas hablando de inflación de 4%. 2, 3, 4. Podía variar un poco según el país, pero ya 5% era una rareza. 5%. Pero si lo tomás en porcentajes, se duplicó y más la inflación en el mundo en 2 años. Sin duda, sin duda. Si pensás que países que tenían promedio 2,5 y están en 10%, estás hablando de una multiplicación por 5 prácticamente. Es muy fuerte. Por eso, obviamente, hay malestar y hay problemas en muchos países. Ahora, ¿cómo está bueno, el promedio mundial de inflación, estamos hablando de los últimos 12 meses, es 15,6%. Pero vos decís, bueno, mundial. Ahora, pará, vamos por regiones. Sí. Bueno, Europa, 13%. Y acá tomando Europa, muchos países de Europa del Este que son los que tienen más inflación. Sí. Porque ahí, por ejemplo, tenés Ucrania, tenés Rusia, tenés Lituania, países que tienen 20%. Toda la Europa oriental, si querés, está por debajo del 10 o 11% en general. Exactamente. Sí. Asia sube un poquito más, 17%. Sí. Bueno, se acerca un poquito. ¿Cuál es el problema de América? Tomando toda América. 2 países. 2 países te hacen esta suba. Bueno, si sacaras Argentina y Venezuela, el promedio te iría por debajo incluso del promedio de Asia. Sí. Y estaría seguramente más cerca del número de Europa. África, bueno, África, estás hablando 18,3%. Digo, para que entendamos realmente que estamos en otra liga, digamos. Verdaderamente estamos en otra liga. Y si vamos al ranking mundial, bueno, Argentina entra justamente al top 5, que antes no estaba número 6. Se mete bien en el top 5. Inflación de los últimos 12 meses, bueno, Zimbabue 269%, Líbano 162%, Venezuela 142,6%, Sudán 117%, Argentina 88%, pues Sri Lanka 66%, Irán 52%. Bien, esto es en el ranking anual. De la inflación acumulada de los últimos 12 meses. Si vos ves octubre, la Argentina supera a Venezuela. Bueno, en el caso de Venezuela lo que hay hoy es otra vez diferencia entre el dato oficial y el dato privado. Porque el dato que te da el Banco Central, efectivamente, como vos decís, es 6%, o sea, por debajo del dato de la Argentina. El dato que te da el Observatorio Venezolano de Finanzas le da 14%. O sea, en algunos meses dan el mismo número, algunos meses tenés diferencia. Un poco raro. Es un poco lo que viene pasando con Venezuela. Seguro sí el anual te sigue dando más alto. Ahora, en algún momento la sensación que te da es que Argentina va a terminar pasando a Venezuela porque está con una dinámica de mayor inflación. Sí. Bueno, fíjate acá cómo tenés, digamos, el reparto un poco del mapa. Insisto, inflación anualizada. Bueno, 7,7%. La inflación anualizada no, inflación de los últimos 12 meses. Fíjate África, ¿no? Incluso África, estás hablando de países... Libia, volvamos al anterior, a Libia. Libia es un país que está en guerra civil, destruido, que no tiene gobierno y tiene 4,3% de inflación anual. Eso es muy brutal, es muy brutal. Te quiero decir, si no tiene inflación un país como Libia, donde tenés escasez, donde tenés... Bueno, te habla también de la anomalía que es lo que en gran medida estamos viendo. Pero, a ver, fíjate, busca Perú. Crisis política sistemática. Ahí tenés, Perú, 8,3%. 8,3% de inflación. No, totalmente. Esto es anualizado, ¿eh? Exactamente. El acumulado de los últimos 12 meses, que Argentina le da 88%, bueno. Guyana, 6,5%. Surinam un poquito más. Fíjate, Surinam están un poquito más complicados. 41%, menos de la mitad de lo que tenemos nosotros. Eso es Francia porque la Guyana francesa es parte de Francia. Mira Brasil, en el año, 6,5%. Brasil, 6,5%. Brasil, que viene una desaceleración porque vos... tuvo 2 meses de deflación. Exactamente. Si vos veías, por ejemplo, en junio, la inflación anual se acercaba mucho más al 10%. Brasil viene justamente en baja. Que eso es lo otro, que en general muchos países vienen estabilizándose o bajando. Mismo Estados Unidos, veía 7,7, llegó a ser 8% la inflación anual. En Argentina viene subiendo, que eso es lo otro que también es inquietante también. Digamos, por eso te va marcando el ranking internacional. No, es interesante saber esto porque después la política te da como discurso que el mundo, la verdad que obviamente el mundo creció en inflación,
pero fíjate los valores, y después el mundo empieza a desacelerar la inflación. La Argentina no. Es que toma las medidas que tiene que tomar. Y en ninguno de estos países que se están tomando medidas, las medidas del control de precios, ni salir a... digamos, está claro no hay precios justos, decís. Y no, la verdad es que la medida es sí suba de la tasa de interés, por supuesto, retracción. Bueno, fíjate India, ¿no? Los dos países más poblados del mundo, si querés, ¿no? Que veíamos ayer, India 6,8%, China 2,1%. Si querés, podés decir, bueno, pero China no podemos confiar mucho. Puede ser, es verdad, pues las estadísticas oficiales de China siempre son dudosas, pero está claro que no tiene mucha inflación China, porque tiene un banco central que funciona de forma más o menos razonable. Fíjate lo que es todo el sudeste asiático. Bueno, Indonesia, justamente donde estaba ahora el presidente y el G20, 5,7%. Australia, 7%. Australia parece un montón para Australia, 7%. Pero... Sí, 10% para Alemania es muchísimo. Está de vuelta, está duplicando la inflación de 2 años atrás. Es enorme. Ahora, compará con Argentina, es una cosa... Yo todavía recuerdo que Alemania tenía más pobres que Argentina. Bueno, claro, totalmente, totalmente, sí, sin duda, sin duda. Fíjate, Japón 3%, bueno, veíamos Rusia, esto también es fuerte, digo, un país en guerra, país en guerra, que cortó buena parte de sus vínculos comerciales con el resto del mundo. Baja Ucrania. Y Ucrania lo tenés ahí, justamente, 26,6%. De los más altos, justamente, que tiene Europa. Hoy, de los más altos de Europa, un país en guerra devastado tiene 26% de inflación. Evidentemente hay algo que no... Pero por eso, ves, yo cada vez que vemos esto, yo insisto, cuéntenme qué van a hacer. Porque entonces estamos escuchando a los políticos, no importa el color acá, porque vos escuchás Juntos por el Cambio o escuchás Frente de Todos y da lo mismo. Todos ese bla... Por eso yo termino diciendo, y lo recuerdo permanentemente, te gusta o no te guste, lo decía la semana pasada, Milei es el único tipo que hoy te da una propuesta, vamos a decir, es delirante, no importa. Pero por lo menos da una propuesta. Pero te dice, mira, no, pero no solo... Yo recuerdo la última charla que tuvimos con Milei, nos planteaba, bueno, y con estas medidas, y esto va a ser de acá al año 5, y después del... Es decir, te había armado un país a 30 años. ¿Qué es lo que se necesita? Es verdad que Milei te dice hay que quemar el Banco Central y todos estos países que tienen poca inflación tienen Banco Central. Digo, no es que hicieron lo que propone Milei, ¿no? Es que no, de vuelta. Capaz es delirante. Vamos a decir, mira, no importa. Pero algo tenés que proponer. Pero tiene su propuesta y tiene en su cabeza una propuesta a 30 años. Nadie de este gobierno y nadie que ya gobernó la Argentina y quiere volver a ser gobierno, como el caso de Juntos por el Cambio, nadie se sienta a decirte, señores, tenemos que hacer esto, esto y esto. Cuando lleguemos a la presidencia, le preguntas y te dicen, bueno, hay que ver, lo importante no son los nombres, sino... Bueno, ¿y cuáles son las propuestas? No lo saben decir. No, les gusta hablar del largo plazo. Después cuando gobiernan se ocupan del corto plazo. No les gusta hablar del largo plazo porque es más cómodo hablar. Cristina Fernández se la pasa de acto en acto y nadie te dice, si Cristina Fernández o Máximo Kirchner o Sergio Massa quieren ser presidente, contame qué vas a hacer en términos de medidas. No hay. Entonces es lógico que la Argentina termine. Pues después llegan a la presidencia y ahí empiezan a pensar, bueno, ¿ahora qué hacemos? ¿Viste? Entonces, a ver, tenés un país estallado. ¿Querés ser candidato? Contame qué medidas vas a tomar. Que lamentablemente, Antonio... ¿Te vas a pelear con Pablo Moyano? Pelear. El tema es ese. Bueno, hay que tomar medidas antipáticas. Pero no, no hay que tomar medidas antipáticas. Hay que tomar medidas lógicas. Sí. El problema es que en la Argentina todo es ilógico. Entonces, no sé si son antipáticas. Antipáticas para los que están en el curro, porque se les acaba el negocio, la presión, pero las tenés que tomar, si no, no tenés salida. Entonces, ¿cómo haces para levantar a la Argentina de una inflación del 100%, planes sociales descontrolados, muertos que cobran potenciar trabajo, que tienen un barco? Digo, te tenés que cortar de plano. Ahora, nadie es capaz de sentarse y decir, miren, señores, nosotros ganamos 10 de diciembre, el 11 de diciembre viene esta medida, esta medida, esta medida, esta medida. Punto. Y otra cosa, no te lo dicen. Entonces yo no sé si no lo saben, no se animan, pero empiecen a explicar qué país vamos a tener. Bueno, ojalá que sea como que muchos estén con la lógica de Menem, que viste de si yo decía lo que iba a hacer, no me votaban y entonces fui con un discurso diferente. Quizás es una cuestión estratégica. Yo ya a esta altura vos sabés que no lo creo eso. Yo no lo creo, creo que no tienen ni idea qué hacer, pero de vuelta, oposición y oficialismo, los dos, porque fíjate que vos lo escuchás a Máximo Kirchner y tampoco te dice nada. Bueno, pero están esperando a ver si llegan al gobierno. Lo escuchás a Cristina Fernández y no te dice nada. Lo escuchás a Alberto Fernández que quiere ser reelecto. ¿Reelecto para qué? No sabes para qué. Entonces, nadie te dice nada. Es como preocupante como futuro de la Argentina. ¿Qué vamos a votar? ¿Para qué? ¿La guerra contra la inflación? ¿En qué? ¿Qué vamos a votar? La guerra de la inflación de Alberto Fernández. La vamos a ver el próximo viernes. ¿Se acuerdan cuando le dijo? Mirá la guerra de la inflación te viene... Bueno, ¿y qué van a hacer? No te cuentan. Sí, pero ¿sabes qué? No lo saben, Darío. No saben. Porque no saben gobernar. El problema es que te encontrás con una clase dirigente que en su mayoría, no importa el color político, no sabe gobernar.
no se animan a decir las cosas que hay que hacer. Bueno, todos sabemos lo que hay que hacer, ¿no? Digo, está claro. Es decir, tenés que detonar absolutamente toda la estructura de gastos de la Argentina, empezar a poner prioridades y lo que se venga lo tenés que enfrentar. Pero no lo dicen.